Welcome to my channel. Vendí tu casa. Mi esposa viene primero. Agradece que aún te dejamos vivir en el fondo, dijo mi hijo. Después completó. Ay, mi esposa va a viajar a Europa, $10,000, para esta semana. Entonces yo arreglé y dejé algo atrás. Y a la mañana siguiente, estaba en el autobús, mirando el paisaje pasar por la ventana, cuando mi teléfono vibró. Era mi cumpleaños número 67, y yo había decidido viajar sola a visitar a mi hermana en otra ciudad. No porque quisiera estar lejos de mi familia ese día, sino porque ya no esperaba nada de ellos. Habían pasado tantos cumpleaños en silencio que este viaje era mi forma de hacer las paces con la soledad. Tomé el teléfono pensando que tal vez, solo tal vez, Ezequiel finalmente había recordado. Era un mensaje de mi hijo. Mi único hijo. El niño que cargué en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. El hombre que eduqué sola después de que su padre nos abandonara. Abrí el mensaje con el corazón todavía queriendo creer. Mamá, vendí tu casa. Mi esposa viene primero. Deberías agradecer que aún te dejamos vivir en el cuarto del fondo. Leí las palabras una vez, 2 veces, 3 veces. Cada lectura era como un golpe diferente en el mismo lugar herido. Vendió mi casa. La casa que compré con mis propias manos, limpiando pisos ajenos durante 20 años. La casa donde él creció, donde aprendió a caminar, donde celebramos cada pequeña victoria de su infancia. Vendió mi casa sin preguntarme, sin siquiera avisarme. Y me decía que debía agradecer que me dejaban vivir en un cuarto del fondo. En mi propia casa. En la casa que yo pagué. El autobús seguía avanzando y yo seguía inmóvil, con el teléfono temblando en mis manos. A mi alrededor, la gente hablaba, reía, vivía sus vidas normales. Nadie sabía que en ese momento mi mundo se estaba desmoronando en silencio. Nadie notaba que la mujer mayor junto a la ventana acababa de recibir la peor traición de su vida. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Ezequiel. Esta vez ni siquiera intentaba suavizar el golpe. Ah, y mi esposa va a viajar a Europa el próximo mes. Necesitamos $10,000. Para esta semana. $10,000. Para esta semana. Como si yo fuera un cajero automático. Como si esos $10,000 no representaran meses de mi pensión. Como si no supiera que apenas me alcanzaba para vivir cada mes. Como si mi vida, mi esfuerzo, mi existencia completa no valiera más que un capricho de su esposa. Europa. Ella iba a viajar a Europa con mi dinero mientras yo debía agradecer por un cuarto en el fondo de mi propia casa. Miré por la ventana y vi mi reflejo en el vidrio. Una mujer de 67 años con arrugas que contaban historias de trabajo duro y noches sin dormir. Una mujer que había dado todo por su hijo y que ahora era tratada como un estorbo. Mis manos todavía temblaban. No de miedo. No de sorpresa. Temblaban de rabia contenida, de dolor acumulado, de años de ser invisible finalmente explotando en mi pecho. Pero no lloré. No allí, no en ese autobús lleno de extraños. Guardé el teléfono en mi bolso y volví a mirar el paisaje. Las lágrimas podían esperar. Primero necesitaba entender. Primero necesitaba procesar que mi hijo, mi Ezequiel, el niño que juré proteger hasta mi último aliento, me había vendido. No solo vendió mi casa. Me vendió a mí. Vendió mi dignidad, mi historia, mi derecho a existir en mi propio espacio. El autobús se detuvo en una estación de servicio y la gente comenzó a bajar para estirar las piernas. Yo me quedé sentada, inmóvil, con el teléfono guardado pero las palabras de Ezequiel todavía quemando en mi mente. Mi esposa viene primero. Esa frase en particular se repetía una y otra vez. Por supuesto que su esposa debía ser importante para él. Yo nunca pedí ser la prioridad absoluta de su vida. Pero tampoco pedí ser descartada como basura. Tampoco pedí que me robaran mi hogar y después me exigieran dinero que no tenía. Pensé en ella, en Samara, su esposa. La mujer que entró en nuestras vidas hace 5 años con sonrisas perfectas y palabras amables. Al principio me gustaba. Me parecía educada, atenta. Pero poco a poco, tan despacio que casi no me di cuenta, comencé a desaparecer. Las llamadas de Ezequiel se hicieron menos frecuentes. Las visitas se cancelaban con excusas cada vez más elaboradas.
Y cuando finalmente los veía, Samara siempre encontraba la manera de recordarme que yo era la generación vieja, la que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire del autobús olía a café viejo y a perfume barato de alguien sentado cerca. Intenté calmarme. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez era un malentendido. Tal vez Ezequiel estaba estresado y escribió algo que no quería decir. Tal vez. Pero no. No había malentendido posible en esas palabras. No había forma de interpretar vendí tu casa como otra cosa que no fuera traición. Abrí los ojos y tomé el teléfono de nuevo. Busqué en mis contactos el número de mi hermana, pero antes de llamarla, mi dedo se deslizó casi por accidente hacia las redes sociales. No sé qué me hizo abrirlas. Curiosidad mórbida tal vez. O la necesidad de confirmar que todo esto era real y no una pesadilla. Entré al perfil de Samara. Y allí estaba. Publicaciones recientes. Fotos de ella en restaurantes caros. Fotos de ella con ropa nueva, bolsos de marca, zapatos que costaban más que mi renta de un mes. Y comentarios. Tantos comentarios de amigas felicitándola por su increíble estilo de vida y preguntándole sus secretos. Seguí bajando. Había una foto de hace 2 semanas. Samara y Ezequiel en la sala de mi casa. Mi sala. Con mis muebles de fondo. Y el pie de foto decía, finalmente nuestra casa está tomando forma. Adiós a lo viejo. Bienvenido lo nuevo. Lo viejo. Yo era lo viejo que había que desechar. Mis muebles, mi esfuerzo, mi vida entera reducida a lo viejo en una publicación de redes sociales. Sentí un nudo en la garganta tan apretado que casi no podía respirar. Seguí revisando. Más fotos. Más pruebas de una vida que se construyó sobre mis espaldas mientras yo era empujada cada vez más hacia las sombras. Entonces vi algo que me heló la sangre. Una foto del cumpleaños de Ezequiel, celebrado hace 3 meses. Una mesa llena de gente. Amigos, primos, tíos. Todos sonriendo, todos levantando copas. Y yo no estaba invitada. Ni siquiera sabía que había habido una celebración. Ezequiel me había dicho ese día que estaba ocupado con trabajo. Que no podía atender llamadas. Y mientras yo pasaba su cumpleaños sola en mi casa, pensando en él con cariño, él estaba rodeado de gente que sí importaba. Gente que no era yo. El autobús volvió a arrancar y yo seguí allí, mirando esas fotos como si fueran pruebas de un crimen. Y en cierto modo lo eran. Eran pruebas de que mi hijo me había borrado de su vida mucho antes de vender mi casa. La venta fue solo el golpe final. Yo ya estaba muerta para él. Solo que nadie me había avisado. Guardé el teléfono de nuevo. Esta vez con más fuerza, como si quisiera romperlo. Miré por la ventana sin ver realmente nada. El paisaje era solo manchas borrosas de verde y gris. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba en mi casa, pensando en cada rincón que había limpiado, cada pared que había pintado, cada pequeña mejora que hice con tanto esfuerzo. Estaba pensando en las noches que me quedé despierta haciendo cuentas para poder pagar la hipoteca. En las veces que comí menos para que Ezequiel pudiera comer más. En cada sacrificio que hice creyendo que estaba construyendo un futuro para mi familia. Y ahora ese futuro me había cerrado la puerta en la cara. El teléfono vibró una vez más. Pensé que sería otro mensaje de Ezequiel, tal vez exigiéndome una respuesta sobre el dinero. Pero no. Era un recordatorio del calendario. Cumpleaños de Fátima Chávez. Como si necesitara que un teléfono me recordara que hoy cumplía 67 años. Como si no supiera que este era el peor cumpleaños de mi vida. Apagué la pantalla y apoyé la cabeza contra la ventana. El vidrio estaba frío y eso me ayudó a mantenerme presente, a no dejarme llevar completamente por el dolor. Cerré los ojos y por primera vez desde que recibí esos mensajes, dejé que una lágrima cayera. Solo una. Silenciosa. Solitaria. Como yo. Llegué a la casa de mi hermana entrada la noche. Ivana me recibió con un abrazo apretado y una tarta de cumpleaños que había preparado especialmente para mí. Traté de sonreír, de fingir que todo estaba bien, pero ella me conocía demasiado. Apenas cerró la puerta y me miró a los ojos. Supo que algo terrible había pasado. No le conté todo esa noche. Solo le dije que Ezequiel había vendido la casa. Ella se quedó en silencio, apretando mis manos entre las suyas,
y ese silencio dolió más que cualquier palabra de consuelo. Esa noche, acostada en la habitación de invitados de Ivana, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Ezequiel volvían a aparecer. Mi esposa viene primero. Y entonces comencé a recordar. No quería hacerlo, pero mi mente empezó a desenterrar recuerdos que había enterrado bajo capas de excusas y justificaciones. Recuerdos de momentos en los que debía haberme dado cuenta de que algo estaba mal, de que mi hijo me estaba alejando poco a poco. El primer recuerdo que vino fue del Día de las Madres del año pasado. Ezequiel me había llamado 2 días antes para decirme que pasaría a buscarme para almorzar juntos. Yo había esperado toda la mañana, arreglada, con un vestido que hacía años no usaba. Preparé unas galletas que a él le gustaban de niño. Me senté junto a la ventana a esperarlo. 1 hora pasó. Luego 2. Llamé a su teléfono. No contestó. Le escribí mensajes. Nada. Finalmente, 3 horas después, recibí un mensaje de texto. Perdón, mamá, surgió algo con Samara. Otro día lo compensamos. Otro día nunca llegó. Y yo me convencí de que realmente había surgido una emergencia. Que era egoísta de mi parte sentirme dolida cuando claramente algo importante había pasado. Pero ahora, acostada en esa cama que no era mía, me pregunté si realmente había habido alguna emergencia o si simplemente Samara había decidido que no quería compartir a su esposo ese día. Me pregunté cuántas veces más había sido descartada con una excusa conveniente. Seguí recordando. Navidad. Hace 2 años. Ezequiel me dijo que pasarían la Nochebuena con la familia de Samara porque era tradición en su familia que todos estuvieran juntos. Me invitó a unirme, pero cuando llegué a la casa de los padres de ella, me di cuenta de que nadie esperaba mi presencia. Nadie había puesto un lugar para mí en la mesa. Samara pareció sorprendida de verme, aunque fue Ezequiel quien me invitó. Me acomodaron en una silla al final de la mesa, entre 2 primos de ella que apenas me dirigieron la palabra en toda la noche. Recuerdo que Samara habló durante la cena sobre lo importante que era la familia, sobre cómo ella valoraba las tradiciones y el respeto a los mayores. Y todos asentían, incluyendo Ezequiel, mientras yo estaba sentada allí como un mueble olvidado. Me fui temprano esa noche. Dije que me sentía cansada. Nadie insistió en que me quedara. Ezequiel apenas se levantó para despedirme en la puerta. Me fui sola en un taxi mientras escuchaba las risas de la familia detrás de mí. Y luego estaba mi cumpleaños del año pasado. El número 66. Ezequiel me llamó esa mañana para felicitarme y me prometió que pasaría por la tarde a visitarme. Yo preparé café y compré ese pan dulce que a él le gustaba. Esperé. La tarde se convirtió en noche. Llamé. Me dijo que estaba en camino. 2 horas después, otro mensaje. Mamá, perdón, Samara no se siente bien. Tengo que quedarme con ella. Mañana paso sin falta. Mañana nunca llegó. Y yo, como siempre, encontré una justificación. Era un buen esposo, preocupándose por su mujer enferma. ¿Qué clase de madre sería yo si le reclamara por cuidar a su esposa? Pero ahora me preguntaba si Samara realmente había estado enferma o si simplemente no quería que Ezequiel pasara tiempo conmigo. Me preguntaba cuántas veces había estado enferma justo cuando Ezequiel planeaba visitarme. Me levanté de la cama y fui a la cocina a tomar agua. La casa de Ivana estaba en silencio. Miré el reloj. 3 de la mañana. Volví a la habitación, pero no me acosté. Me senté junto a la ventana y seguí recordando, porque ahora que había comenzado, no podía detenerme. Era como si una compuerta se hubiera abierto y todos los momentos dolorosos que había ignorado estuvieran saliendo a la superficie. Recordé la vez que Ezequiel me pidió prestados $5,000. Me dijo que era para una emergencia médica, que Samara necesitaba un tratamiento urgente. Yo no tenía ese dinero, pero pedí un préstamo. Le di cada centavo. Semanas después vi en las redes sociales de Samara fotos de unos muebles nuevos que acababan de comprar. Muebles que costaban exactamente alrededor de $5,000. Cuando le pregunté a Ezequiel por el dinero, me dijo que ya me lo había devuelto. Que seguramente lo había olvidado. Yo no lo había olvidado. Nunca me devolvió ni un centavo. Pero no insistí. No quería parecer la suegra codiciosa que reclama dinero a su hijo. Recordé cuando Ezequiel me dijo que necesitaban privacidad en la casa, que era difícil para ellos como pareja tenerme viviendo allí.
Yo les ofrecí mudarme. Busqué departamentos pequeños que pudiera pagar con mi pensión. Pero Ezequiel me detuvo. Me dijo que no era necesario, que solo necesitaban que yo fuera más discreta, que no bajara tanto a la sala, que no usara la cocina cuando ellos estuvieran entreteniendo visitas, que básicamente me volviera invisible en mi propia casa. Y yo lo hice. Me volví invisible. Pasaba días enteros en mi habitación, saliendo solo cuando sabía que ellos no estaban. Comía en mi cuarto para no molestar. Bajaba el volumen de mi televisión hasta que apenas podía escuchar. Me convertí en un fantasma en la casa que yo había pagado, en la casa donde había criado a mi hijo sola, en la casa que representaba cada gota de sudor que había derramado en mi vida. Recordé la vez que me enfermé. Fue hace un año. Una gripe fuerte que me dejó en cama durante una semana. Le pedí a Ezequiel que me trajera medicina del supermercado. Me dijo que estaba ocupado, pero que Samara pasaría. Samara nunca pasó. Tuve que pedirle a una vecina que me ayudara. Cuando finalmente me recuperé y bajé a la cocina, Samara estaba allí preparando café. Me miró y dijo: «Qué bueno que ya estás mejor». La casa se sentía tan vacía sin ti limpiando. Limpiando. No sin ti. Sin mí limpiando. Como si mi valor en esa casa se redujera a ser la mujer que recogía lo que ellos ensuciaban. Y yo no dije nada. Solo sonreí y asentí y volví a mi habitación a seguir siendo invisible. Las lágrimas comenzaron a caer libremente ahora. Estaba sola en esa habitación, en la oscuridad, y finalmente me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo. No era solo la venta de la casa. No eran solo los $10,000 que me exigían. Era años de ser menos. De ser un estorbo. De ser tolerada en lugar de amada. De dar todo y recibir migajas a cambio. Recordé cuando Ezequiel se casó. Yo había ahorrado durante 2 años para poder pagarle una boda digna. No era una boda grande ni lujosa, pero era bonita. Fue en un jardín pequeño con flores blancas y una cena sencilla pero elegante. Gasté casi todos mis ahorros en ese día. Y durante la ceremonia, cuando el oficiante pidió que los padres de los novios se pusieran de pie para dar su bendición, Samara se levantó junto a sus 2 padres. Ezequiel se levantó solo. Yo estaba sentada en la tercera fila, esperando que él me llamara. Nunca lo hizo. Y cuando le pregunté después, me dijo que pensó que yo preferiría no ser el centro de atención, que estaba tratando de protegerme de la incomodidad. Pero la verdad era que él estaba avergonzado. Avergonzado de tener una madre que trabajaba limpiando casas. Avergonzado de no tener un padre presente. Avergonzado de que su familia fuera solo yo, una mujer mayor con manos ásperas y ropa modesta. Y yo lo supe ese día, aunque no quise admitirlo. Vi la vergüenza en sus ojos cuando sus amigos me saludaban. Vi cómo sutilmente me alejaba de las fotografías importantes. Vi cómo Samara prácticamente me ignoró durante toda la recepción. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Ya no quería seguir recordando, pero mi mente no se detenía. Cada memoria era una puñalada diferente. Cada recuerdo era una prueba más de que yo había sido una tonta. Una tonta que se aferraba a la ilusión de que su hijo todavía la amaba cuando la verdad era que él me había abandonado emocionalmente hace años. Pensé en todas las veces que justifiqué su comportamiento. Está ocupado con su trabajo. Samara lo necesita. Es normal que los hijos formen sus propias familias. No debo ser demandante. Cada justificación era una mentira que me contaba a mí misma para no enfrentar la verdad. La verdad de que mi hijo había elegido a una mujer que me despreciaba y había decidido que yo no valía su tiempo, su amor o su respeto. El cielo comenzaba a aclararse cuando finalmente volví a acostarme. No había dormido nada, pero no importaba. El sueño era imposible con todos esos recuerdos aplastándome el pecho. Cerré los ojos y traté de respirar profundo. Me dolía todo. No físicamente, aunque mi cuerpo también estaba agotado. Me dolía el alma. Me dolía ese lugar donde una madre guarda el amor por su hijo. Ese lugar que ahora estaba lleno de grietas. Y en ese momento, acostada en la oscuridad que lentamente se convertía en luz, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía allí, profundo y punzante. Pero había algo más. Algo pequeño pero creciente. Una pregunta que comenzaba a formarse en mi mente cansada. ¿Por qué?
¿Por qué Ezequiel había cambiado tanto? ¿Era solo Samara? ¿O había algo más? Algo que yo no sabía. Algo que explicara esta crueldad que no parecía propia del niño que yo había criado. Pasé 3 días en casa de Ivana antes de tomar la decisión. 3 días en los que ella me cuidó como cuando éramos niñas y yo me enfermaba. Me traía té, se sentaba conmigo en silencio, me dejaba llorar sin hacer preguntas incómodas. Pero en la mañana del 4.º día, me miró a los ojos durante el desayuno y me dijo algo que cambió todo. Fátima, deja de llorar por alguien que no llora por ti. Empieza a preguntarte por qué. ¿Por qué? Esa palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza durante horas. Porque mi hijo, que de niño me abrazaba cada noche antes de dormir, ahora me trataba como basura. Porque el joven que lloraba en mis brazos cuando lo rechazaban en la escuela, ahora no sentía nada al venderme la casa. Porque Ezequiel, mi Ezequiel, se había convertido en este hombre cruel que no reconocía. Me senté en el pequeño jardín de Ivana esa tarde. El sol estaba tibio y había pájaros cantando en los árboles. Todo era tranquilo y normal. Pero dentro de mí había una tormenta silenciosa. Tomé mi teléfono y abrí los mensajes de Ezequiel otra vez. Los leí con ojos diferentes. No con los ojos de una madre herida, sino con los ojos de alguien buscando pistas. Vendí tu casa. Mi esposa viene primero. Mi esposa viene primero. Esa frase tenía algo extraño. No era solo cruel. Era definitiva. Como si estuviera marcando territorio. Como si estuviera dejando claro que yo no tenía ningún derecho, ningún lugar en su vida. Pero había algo más. Había una urgencia en esos mensajes. Una necesidad de lastimarme que iba más allá de la simple codicia o del control de Samara. Abrí mis contactos y busqué el número de Maite, una prima lejana que vivía en el mismo barrio donde estaba mi casa. Maite y yo no éramos cercanas, pero ella siempre había sido amable conmigo. La llamé. Contestó al tercer tono. Fátima, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Maite, necesito preguntarte algo. ¿Has visto movimiento en mi casa últimamente? Hubo un silencio del otro lado. Un silencio incómodo que me hizo enderezarme en la silla del jardín. Fátima, yo no sabía si debía decirte algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Dime, por favor. Vi camiones de mudanza hace como 2 semanas. Sacaron muchas cosas. Tus muebles, tus plantas, todo. Y hace unos días llegó gente nueva. Una pareja joven con un niño. Pensé que tú habías decidido vender y mudarte con Ezequiel a otro lugar. Pero me pareció raro que no te despidieras. 2 semanas. Ezequiel había estado vaciando mi casa durante 2 semanas mientras yo vivía allí arriba, en mi habitación, sin saber nada. ¿Cómo era eso posible? Y luego recordé. Las últimas 2 semanas antes de mi viaje, Samara me había pedido que me quedara más tiempo en mi habitación porque estaban remodelando las áreas comunes. Me dijo que había mucho polvo y ruido, que sería mejor para mi salud que no bajara. Y yo, como siempre, obedecí. Mientras ellos vaciaban mi vida de esa casa, yo estaba encerrada arriba creyendo que me estaban cuidando. Gracias, Maite, logré decir con voz temblorosa. Fátima, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien. Solo necesitaba confirmar algo. Colgué antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Me quedé allí sentada, mirando el teléfono en mis manos. La planificación que había detrás de todo esto era aterradora. No fue un impulso. No fue una decisión repentina. Fue calculado. Frío. Metódico. Me mantuvieron en la ignorancia mientras desmantelaban mi hogar. Y luego, cuando ya no quedaba nada que pudiera reclamar, me lo dijeron por mensaje. Ni siquiera tuvieron el valor de decírmelo a la cara. Me levanté y caminé hacia adentro. Ivana estaba en la cocina preparando la cena. Me miró y debió ver algo en mi expresión porque dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué pasó? Vendió la casa hace semanas. Mientras yo todavía vivía allí. Me tuvo encerrada en mi cuarto mientras vaciaba todo. Ivana se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Ese desgraciado. Ese maldito desgraciado. Pero yo no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para eso. En cambio,
Sentí algo diferente creciendo en mi pecho. No era solo dolor ahora. Era determinación. Era la necesidad de entender. Porque nada de esto tenía sentido. Por más que Samara fuera manipuladora, por más que Ezequiel hubiera cambiado, esto era demasiado. Esto era odio. Y yo necesitaba saber de dónde venía ese odio. Esa noche, acostada de nuevo en la habitación de invitados, tomé una decisión. No iba a quedarme llorando. No iba a aceptar esta traición sin buscar respuestas. Algo había pasado. Algo que yo no sabía. Algo que explicaba por qué mi hijo me trataba como si yo fuera su enemiga y no la mujer que sacrificó todo por él. Al día siguiente llamé a un viejo amigo. Adrián Rocha. Habíamos trabajado juntos hace años en una oficina de abogados donde yo limpiaba y él era asistente legal. Ahora tenía su propio despacho pequeño. No era rico ni famoso, pero era honesto y me debía un favor. Hace años, cuando su madre enfermó, yo cuidé de ella durante meses sin cobrarle nada. Él siempre me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda legal, solo tenía que llamar. Fátima, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda, Adrián. Le conté todo. La venta de la casa. Los mensajes. El dinero que me exigían. Él escuchó en silencio y luego suspiró profundo. Fátima, esto es fraude. Tu hijo cometió un delito. La casa estaba a tu nombre, ¿verdad? Sí. Siempre estuvo a mi nombre. Entonces falsificó documentos. Puedo ayudarte a recuperarla. Podemos denunciarlo. Pero eso no era lo que yo quería. No todavía. No hasta entender por qué. Adrián, antes de hacer cualquier denuncia, necesito que investigues algo para mí. Necesito saber si hay algo en el pasado de Ezequiel, algo legal, algo financiero, cualquier cosa que explique por qué necesita tanto dinero. ¿Por qué está tan desesperado? ¿Crees que está en problemas? No lo sé. Pero nada de esto es normal. Mi hijo puede haberse vuelto egoísta, puede haber cambiado, pero esto es más que eso. Hay algo que no veo. Adrián aceptó. Me dijo que haría algunas llamadas, que revisaría registros públicos, que vería qué podía encontrar. Colgamos y yo me quedé sentada en el jardín otra vez, mirando las nubes moverse lentamente en el cielo. Por primera vez en días, no me sentía completamente perdida. Tenía un plan. Pequeño, tal vez inútil, pero era algo. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Esperaba la llamada de Adrián como si mi vida dependiera de ella. Ivana me mantenía ocupada con pequeñas tareas, cocinar juntas, caminar por el barrio, ver películas viejas. Pero mi mente siempre estaba en otro lugar. Siempre pensando. Siempre buscando respuestas en recuerdos que tal vez no las tenían. Pensaba en el padre de Ezequiel. Ricardo. El hombre que nos abandonó cuando Ezequiel tenía 5 años. ¿Habría intentado contactar a Ezequiel en algún momento? ¿Le habría llenado la cabeza de mentiras sobre mí? Pero no. Ricardo había muerto hace 10 años. Ezequiel ni siquiera fue a su funeral. Dijo que ese hombre no significaba nada para él. Pensaba en la infancia de Ezequiel. ¿Había sido mala madre? ¿Había hecho algo que lo lastimara sin darme cuenta? Revisaba cada recuerdo buscando errores, buscando momentos donde pudiera haber fallado. Pero solo encontraba amor. Sacrificio. Noches trabajando para que él pudiera tener útiles escolares nuevos. Días sin comer bien para que él tuviera comida nutritiva. Todo lo que hice fue por él. Entonces, ¿qué había cambiado? ¿Cuándo exactamente dejé de ser su madre para convertirme en su enemiga? La llamada de Adrián llegó al tercer día. Era temprano en la mañana. Yo estaba tomando café cuando el teléfono sonó. Contesté tan rápido que casi lo tiro de mis manos. Fátima, encontré algo. Necesito que vengas a mi oficina. ¿Qué encontraste? No puedo decírtelo por teléfono. Es complicado. Y hay alguien aquí que necesita hablar contigo. ¿Alguien? ¿Quién? Ven y lo verás. Puedes estar aquí en 1 hora. Acepté sin pensarlo. Ivana me prestó su auto y manejé hacia la ciudad con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. ¿Qué había encontrado Adrián? ¿Y quién quería hablar conmigo?
1000 posibilidades pasaban por mi mente, cada una más extraña que la anterior. Llegué a la oficina de Adrián y me recibió en la puerta. Se veía serio, preocupado. Me guió hacia su despacho y allí, sentado en una silla frente al escritorio, había un hombre mayor. Tendría unos 70 años, tal vez más. Cabello gris, ojos cansados, manos arrugadas descansando sobre un bastón. Fátima, dijo Adrián, este es Claudio Nava. Tiene algo muy importante que decirte. El hombre me miró y en sus ojos vi algo que me hizo temblar. Reconocimiento. Como si me conociera. Como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Señora Chávez, dijo con voz ronca, lamento mucho todo lo que está pasando. Y lamento más aún tener que ser yo quien le cuente la verdad. Me senté despacio, sin quitar los ojos de él. ¿Qué verdad? Claudio respiró hondo. Miró a Adrián como buscando fuerzas. Luego me miró de nuevo. La verdad sobre Ezequiel. La verdad sobre quién es realmente. Y la verdad sobre por qué su vida está a punto de derrumbarse. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Adrián se sentó detrás de su escritorio. Claudio seguía mirándome con esos ojos llenos de secretos. Y yo, sin saber todavía lo que estaba por escuchar, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Dígame, susurré. Dígame todo. Claudio Nava apretó el bastón entre sus manos y comenzó a hablar. Su voz era suave, pero cada palabra caía como una piedra en agua quieta, creando ondas que sabía iban a cambiar todo. Señora Chávez, hace 30 años yo trabajaba en un hospital privado aquí en la ciudad. Era administrador. Parte de mi trabajo era manejar registros, archivos médicos, documentación de pacientes. Era un trabajo tedioso pero honesto. Hasta que un día dejó de serlo. Me incliné hacia adelante. Adrián permanecía inmóvil detrás de su escritorio. Ya había escuchado esta historia. Pero para mí cada palabra era nueva, cada frase una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía. En ese entonces, continuó Claudio, había una pareja muy adinerada en la ciudad. Los Melgar. Él era dueño de varias empresas. Ella venía de familia con dinero viejo. Tenían todo excepto lo único que realmente querían, un hijo. Habían intentado durante años. Tratamientos, doctores, todo. Nada funcionaba. Y la presión social era enorme. Necesitaban un heredero. Claudio hizo una pausa y tomó un vaso de agua que Adrián había puesto en el escritorio. Sus manos temblaban ligeramente. Un día vino a verme el señor Melgar. Me ofreció $50,000. Una fortuna para mí en ese tiempo. A cambio de que le consiguiera un bebé. No una adopción legal. Eso tomaría años, y ellos querían mantener las apariencias de que el niño era suyo biológicamente. Querían un recién nacido que pudieran pasar como hijo de sangre. Sentí que la habitación comenzaba a girar. $50,000. Un bebé. ¿Qué tenía que ver esto con Ezequiel? Pero no interrumpí. Necesitaba escuchar todo. Yo dije que no al principio, Claudio continuó con voz cada vez más baja. Pero luego aumentaron la oferta a 100,000. Y yo tenía deudas, señora Chávez. Deudas de juego que iban a costarme la vida si no las pagaba. Así que acepté. Me odié a mí mismo, pero acepté. Se pasó una mano por el rostro, limpiándose el sudor que había comenzado a formarse en su frente. Busqué en los registros del hospital. Necesitaba encontrar una madre soltera, alguien joven, alguien vulnerable. Alguien que no tuviera recursos para pelear. Y la encontré. Una mujer de 22 años que había dado a luz sola. Sin familia presente. Sin anillo de matrimonio. Trabajaba limpiando casas. Era perfecta para lo que ellos necesitaban. Mi corazón dejó de latir por un segundo. 22 años. Limpiando casas. Sola. No. No podía ser. Esa mujer era usted, señora Chávez. Las palabras salieron de su boca, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Me quedé mirándolo, inmóvil, mientras él seguía hablando. Usted dio a luz a un niño hermoso. Lo llamó Ezequiel. Recuerdo que lo sostenía con tanto amor, con tanta ternura. No tenía mucho, pero tenía todo el amor del mundo para darle. Y yo destruí eso.
No podía respirar. Literalmente no podía hacer que el aire entrara a mis pulmones. Esperé hasta que usted estaba dormida. Había tenido un parto difícil y los doctores le dieron sedantes fuertes. Tomé al bebé de la cunita junto a su cama y se lo entregué a otra mujer que estaba esperando en una habitación privada del hospital. Una mujer que fingió haber dado a luz esa misma noche. La señora Melgar. No, susurré. Fue todo lo que pude decir. Una sola palabra. Una negación de lo que estaba escuchando. Cuando usted despertó, Claudio tenía lágrimas en los ojos ahora. Le dijeron que su bebé había muerto. Complicaciones respiratorias. Le mostraron papeles falsos. Un certificado de defunción que yo mismo falsifiqué. Le ofrecieron cremación gratuita. No había cuerpo que ver. Solo cenizas en una urna que ni siquiera eran de un bebé. Me puse de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Adrián también se levantó, listo para sostenerme si me desmayaba. Pero no me desmayé. Me quedé allí de pie, temblando, mientras 32 años de mentiras se derrumbaban a mi alrededor. Mi bebé murió, dije con voz quebrada. Mi primer bebé. Mi hijo mayor. Murió 3 días después de nacer. Me lo dijeron los doctores. Vi el certificado. Era mentira, dijo Claudio. Todo era mentira. Su bebé no murió. Creció en una mansión con el apellido Melgar. Fue a las mejores escuelas. Tuvo todo el dinero del mundo. Y cuando cumplió 18 años, sus padres adoptivos murieron en un accidente de auto. Heredó todo. Millones de dólares. Propiedades. Negocios. No entendía. Nada de esto tenía sentido. Pero Ezequiel es mi hijo. Lo tuve 2 años después. Cuando conocí a Ricardo. Ezequiel es. Y entonces Claudio dijo las palabras que destrozaron completamente mi mundo. Ezequiel Melgar es su primer hijo, señora Chávez. El bebé que le robaron. Hace 6 meses él descubrió la verdad. El silencio que siguió era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y superficial. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Podía escuchar mi corazón rompiéndose en pedazos cada vez más pequeños. No, repetí. No, eso no puede ser. Ezequiel es mi hijo. Lo tuve cuando tenía 24 años. Su padre era Ricardo Chávez. Adrián habló por primera vez desde que Claudio comenzó su historia. Fátima, Claudio trajo pruebas. Documentos del hospital. Registros de nacimiento alterados. Y algo más. Adrián puso una carpeta sobre el escritorio y la abrió. Dentro había papeles viejos, amarillentos, certificados, fotografías, y algo que me hizo caer de rodillas. Una pulsera de hospital de bebé, pequeña, rosada, con un nombre escrito a mano, Bebé Chávez. Madre, Fátima. Los Melgar la guardaron, dijo Claudio, como una especie de trofeo macabro. Cuando murieron, Ezequiel encontró una caja de seguridad en la casa. Dentro estaba esta pulsera, documentos que mostraban el pago que me hicieron, y una carta de confesión que la señora Melgar escribió antes de morir pero nunca envió. En esa carta ella admitía todo. El robo. La mentira. Todo. Tomé la pulsera con manos temblorosas. Era tan pequeña, tan frágil. Y era la prueba de que 32 años atrás me habían robado a mi hijo. Ezequiel descubrió que fue adoptado ilegalmente, continuó Claudio. Descubrió que sus padres no eran sus padres. Y descubrió quién era su madre real. Usted. Entonces, ¿por qué? Mi voz era apenas un susurro. ¿Por qué me odia? ¿Por qué me hace esto si sabe que soy su madre? Claudio intercambió una mirada con Adrián. Había más. Por supuesto que había más. Porque la carta de la señora Melgar no solo confesaba el robo. También contenía una mentira final. Una mentira cruel diseñada para proteger su memoria y la de su esposo. ¡Qué mentira! La carta decía que usted vendió a su bebé, que aceptó dinero a cambio de su hijo, que firmó papeles renunciando a él voluntariamente, que todo fue idea suya porque no quería la carga de un hijo. El mundo dejó de existir por un momento. No había piso bajo mis pies.
No había aire en mis pulmones. No había nada excepto esas palabras rebotando en mi cabeza. Yo vendí a mi bebé. Yo lo abandoné. Yo no lo quería. Es mentira, logré decir. Es mentira. Yo nunca. Jamás. Lo sé, dijo Claudio con voz quebrada. Yo sé que es mentira porque yo estuve allí. Yo vi su cara cuando le dijeron que su bebé había muerto. Vi su dolor. Nadie puede fingir esa clase de agonía. Pero Ezequiel no me conoce. No sabe que yo existo. Solo tiene esa carta. Y la creyó. Me senté en el piso, todavía sosteniendo la pulsera. Las lágrimas caían sin control ahora. 32 años. 32 años llorando a un bebé que creí muerto. 32 años cargando ese dolor como una piedra en el pecho. Y resulta que había estado vivo todo este tiempo. Vivo y creciendo y convirtiéndose en un hombre. Un hombre que ahora me odiaba por algo que nunca hice. El dinero, dije de repente, entendiendo. Los $10,000 que me pide. La venta de la casa. Él cree que le debo. Cree que lo vendí por dinero y ahora quiere recuperar lo que es suyo. Exactamente, dijo Adrián. Fátima, Ezequiel Melgar heredó una fortuna cuando sus padres adoptivos murieron. Pero hace 6 meses, cuando descubrió la verdad, comenzó a gastar de forma irracional. Comprando cosas, regalando dinero, viviendo sin control. Nuestras fuentes indican que ha perdido casi todo. Está desesperado. Y culpa de toda su vida de mentiras a la única persona que aparece como villana en esa carta. Tú. Claudio se arrodilló junto a mí. Sus ojos viejos estaban llenos de lágrimas. Señora Chávez, he cargado esta culpa durante 32 años. He vivido cada día sabiendo que destruí su vida y la de ese niño. Cuando me enteré hace 2 semanas de que Ezequiel la estaba buscando para hacerle daño, supe que tenía que encontrarla primero. Tenía que decirle la verdad. Tenía que intentar arreglar aunque sea una pequeña parte del horror que causé. Lo miré. Este hombre viejo y quebrado que había robado mi felicidad por $100,000. Debería odiarlo. Debería querer destruirlo. Pero en ese momento solo sentía un vacío inmenso. Mi bebé está vivo, susurré. Mi primer hijo está vivo. Sí, dijo Claudio. Y me odia. Sí. Por algo que nunca hice. Sí. Me quedé allí sentada en el piso de esa oficina, sosteniendo una pulsera de hospital de hace 32 años, llorando por un hijo que perdí 2 veces. Una vez cuando me lo robaron. Y otra vez cuando la mentira lo envenenó contra mí. Adrián se acercó y me ayudó a levantarme. Me llevó a la silla y me trajo agua. Bebí sin saborear nada. ¿Qué hago ahora?, pregunté mirándolos a ambos. Ahora, dijo Adrián, tienes que decidir si quieres pelear. Tenemos pruebas de que la carta de los Melgar era falsa. Tenemos el testimonio de Claudio. Podemos demostrarle a Ezequiel la verdad. ¿Y si no me cree? Claudio tomó mi mano entre las suyas. Entonces haremos que lo haga. Señora Chávez, pasé 32 años siendo un cobarde. Déjeme usar lo que me queda de vida para corregir aunque sea una fracción del daño que hice. Yo le diré a Ezequiel la verdad. Cara a cara. Con pruebas. Y haré que entienda que la única villana en esta historia nunca fue usted. Fueron los Melgar. Y fui yo. Pasé esa noche en un hotel barato cerca de la oficina de Adrián. No podía volver a casa de Ivana todavía. Necesitaba estar sola con esta verdad que era demasiado grande para compartir. Me senté en la cama con la pulsera del hospital en mis manos y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por el bebé que me robaron. Lloré por los 32 años que perdimos. Lloré por el odio que ahora vivía en el corazón de mi hijo. Un odio construido sobre mentiras. A la mañana siguiente, Adrián me llamó temprano. Había estado trabajando toda la noche. Su voz sonaba cansada pero determinada. Fátima, necesitamos construir un caso sólido. No solo para demostrar que la carta era falsa, sino para mostrarle a Ezequiel quién eres realmente. Necesitamos pruebas de tu vida, de cómo lo buscaste, de cómo sufriste su pérdida. ¿Cómo pruebo el dolor?, pregunté con voz ronca. ¿Cómo le muestro 32 años de luto? Con documentos. Con testimonios. Con cada pedazo de evidencia que podamos encontrar.
Y así comenzó la investigación más dolorosa de mi vida. Claudio y Adrián se convirtieron en mis aliados en esta búsqueda de la verdad. Claudio trajo primero los documentos del hospital. Registros originales que había guardado todos estos años, escondidos en una caja en su sótano. Eran su seguro, me dijo. Su forma de protegerse en caso de que los Melgar decidieran eliminarlo como testigo incómodo. Los registros mostraban todo. Mi ingreso al hospital el 3 de marzo, hace 32 años. El parto. Las complicaciones menores. Y luego, escritos con la letra de Claudio, los cambios que él mismo había hecho. La alteración de la hora de nacimiento. La creación de un segundo registro para un bebé Melgar nacido la misma noche en la habitación privada del piso de arriba. 2 bebés. Uno real. Uno fantasma. Guardé copias de todo, explicó Claudio mientras Adrián fotografiaba cada página. Los Melgar nunca supieron que yo tenía estos duplicados. Pensaron que con su dinero habían comprado mi silencio completo. Pero yo sabía que algún día esto saldría a la luz. Sabía que algún día tendría que responder por lo que hice. Luego vino mi parte. Adrián me pidió que buscara cualquier cosa de esos primeros años después de la muerte de mi bebé. Llamé a Ivana y le pedí que fuera a mi casa, a la que ya no era mi casa, y rescatara una caja que yo guardaba en el ático. Una caja que Ezequiel y Samara probablemente nunca habían visto porque estaba escondida detrás de cosas viejas que nadie quería. Ivana llegó 2 días después con la caja. La abrimos juntas en la habitación del hotel. Dentro estaba mi pasado. Cartas que había escrito pero nunca enviado a un bebé muerto. Diarios donde documentaba mi dolor. Fotografías del hospital, borrosas y tristes. Y algo que me rompió el corazón al verlo de nuevo, un osito de peluche pequeño que había comprado cuando estaba embarazada. El único juguete que había podido permitirme. Nunca pude tirarlo, le dije a Ivana mientras sostenía el osito. Incluso después de que me dijeron que había muerto, lo guardé. Como si una parte de mí no pudiera aceptar que se había ido. Adrián fotografió cada carta, cada página del diario. Construyó una línea de tiempo de mi dolor. Mostró cómo durante meses después de la supuesta muerte de mi bebé, yo había intentado obtener más información del hospital. Cómo había pedido ver el cuerpo, aunque me dijeron que ya estaba cremado. Cómo había exigido hablar con los doctores que estuvieron presentes, solo para que me dijeran que habían sido transferidos a otros hospitales. Esto es oro, dijo Adrián revisando todo el material. Esto demuestra que nunca aceptaste su muerte fácilmente. Que peleaste por respuestas. Nadie que hubiera vendido a su hijo haría esto. Pero necesitábamos más. Necesitábamos testigos. Gente que me conociera en ese tiempo y pudiera testificar sobre mi estado emocional. Pensé en las personas de mi pasado. La mayoría había desaparecido con los años. Pero había alguien. Una enfermera del hospital que había sido amable conmigo. Se llamaba Miriam. No recordaba su apellido, pero recordaba su rostro y su gentileza. Claudio conocía el nombre completo. Miriam lo era. Había trabajado en el hospital hasta hace 5 años. Estaba jubilada ahora, pero vivía en la ciudad. Adrián la localizó en 2 días. Cuando Miriam llegó a la oficina y me vio, se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fátima. Dios mío, Fátima. Nunca te olvidé. Nos abrazamos como viejas amigas, aunque solo nos habíamos visto unos días hace más de 3 décadas. Miriam se sentó con nosotros, y su testimonio fue devastador en su honestidad. Recuerdo cuando le dijeron que su bebé había muerto, dijo Miriam con voz temblorosa. Grité. Un grito que nunca olvidaré. Tuvieron que sedarla porque no podía parar de llorar. Durante los 3 días siguientes que estuvo en el hospital, apenas comió. Apenas habló. Solo miraba el espacio vacío donde debería haber estado la cunita de su bebé. Adrián tomaba notas mientras Miriam continuaba. Yo era joven entonces. Era mi primer año como enfermera. Pero algo no me cuadraba con esa muerte. El bebé había nacido saludable. Yo lo revisé. Estaba bien. Y de repente nos dijeron que había tenido complicaciones respiratorias fatales. Pregunté a los doctores. Me dijeron que no hiciera preguntas. Que había sido muy rápido. Demasiado rápido para hacer algo. ¿Sospechaste algo?, preguntó Adrián. Miriam bajó la mirada.
Sí. Especialmente cuando vi a la señora Melgar salir del hospital con un bebé al día siguiente. Ella había estado internada en el piso de arriba, en la sección privada donde yo no trabajaba. Pero la vi en el pasillo. Y el bebé que llevaba en brazos se parecía mucho al bebé de Fátima. Pensé que estaba siendo paranoica. Pensé que todos los recién nacidos se parecen. Pero algo en mis entrañas me decía que algo malo había pasado. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Claudio. Su voz sonaba culpable. Él sabía la respuesta. Porque era una enfermera joven en un hospital donde los Melgar eran donantes importantes. Porque cuando insinué mis dudas a una colega, me advirtieron que dejara las cosas tranquilas si quería mantener mi trabajo. Porque era cobarde. Miriam me miró con ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto, Fátima. He vivido con esa culpa todos estos años. Debí haber peleado por ti. Debí haber exigido una investigación. Pero tenía miedo. Tomé su mano entre las mías. Todos tenían miedo. Los Melgar tenían poder. Dinero. Nadie se atrevía a desafiarlos. Adrián tenía ahora el testimonio de Miriam grabado y firmado. Teníamos los documentos de Claudio. Teníamos mis diarios y cartas. Teníamos la pulsera del hospital. Teníamos todo excepto la prueba definitiva que cerraría cualquier duda, el ADN. Necesitamos una prueba de paternidad, dijo Adrián. Es la única forma de demostrar científicamente que Ezequiel es tu hijo biológico. ¿Cómo conseguimos su ADN sin que lo sepa?, pregunté. Claudio levantó la mano. Yo puedo hacerlo. Ezequiel no me conoce, pero yo sé dónde vive. Puedo conseguir algo. Un vaso, un cepillo de dientes, algo con su saliva o cabello. Era arriesgado, pero no teníamos otra opción. Claudio pasó los siguientes 3 días vigilando la casa que había sido mía y que ahora era de Ezequiel. Esperó hasta que Ezequiel y Samara salieran. Luego, usando una vieja llave que Claudio había guardado de sus días en el hospital, entró a la casa. No me gustaba la idea de entrar sin permiso, pero Adrián me recordó que técnicamente esa casa todavía era legalmente mía. Ezequiel la había vendido con documentos falsos. Yo todavía tenía derecho sobre ella. Claudio salió de la casa 20 minutos después con un cepillo de dientes y varios cabellos que había encontrado en la almohada de Ezequiel. Los llevamos a un laboratorio privado que Adrián conocía. Un lugar discreto que podía hacer las pruebas sin hacer preguntas incómodas. Para comparar, yo también di mi muestra. Un hisopo de la mejilla. Fue rápido e indoloro físicamente. Emocionalmente era otra historia. Estaba a punto de descubrir científicamente si el hijo que me había traicionado era realmente el bebé que me robaron hace 32 años. Los resultados tardarían una semana. Una semana que pasé en ese hotel barato, revisando documentos, preparándome mentalmente para lo que vendría después. Adrián me había explicado el plan. Una vez que tuviéramos las pruebas de ADN confirmando la relación materno-filial, confrontaríamos a Ezequiel. No solos. Con Claudio presente. Con todos los documentos. Con toda la verdad. Tiene que ser un golpe definitivo, había dicho Adrián. No podemos darle espacio para dudar o para escapar. Tiene que ver toda la evidencia de una vez y entender que la mentira no vino de ti. Vino de las únicas personas en las que confió toda su vida, sus padres adoptivos. Durante esa semana, también investigamos más sobre la vida de Ezequiel Melgar. Descubrimos que después de heredar la fortuna de los Melgar, había vivido como un rey durante años. Casas, autos, viajes. Pero hace 6 meses, cuando encontró la carta y descubrió la verdad sobre su origen, algo en él se rompió. Comenzó a regalar dinero a extraños. Compró cosas absurdas que no necesitaba. Invirtió en negocios que claramente eran fraudes. Era como si estuviera intentando deshacerse de todo lo que venía de los Melgar. Como si el dinero estuviera manchado con la mentira de su vida. Y cuando el dinero se acabó, cuando los millones se redujeron a miles, fue cuando apareció en mi vida. O más bien, volvió a mi vida. Sin saber quién era yo realmente. Solo sabiendo el nombre que aparecía en esa carta venenosa, Fátima Chávez, la madre que lo vendió. Está destruyéndose a sí mismo, dije después de leer los informes financieros que Adrián había conseguido. Todo este odio hacia mí es en realidad odio hacia sí mismo. Hacia la vida que vivió sin saber que era una mentira.
Es posible, dijo Adrián. El trauma de descubrir que tu identidad completa es falsa puede romper a cualquiera. El 7º día llegaron los resultados del ADN. Adrián los abrió primero. Leyó en silencio. Luego me miró y asintió. 99.9% de probabilidad de relación materno-filial. Fátima, Ezequiel es tu hijo. Científicamente. Irrefutablemente. Tomé el papel con manos temblorosas. Allí estaban los números, los gráficos, las confirmaciones. Mi bebé robado era el hombre que ahora me odiaba. El círculo se cerraba de la forma más dolorosa posible. ¿Estás lista para confrontarlo?, preguntó Adrián. Miré todos los documentos esparcidos sobre la mesa. 32 años de mentiras resumidos en papeles y fotografías. Una verdad tan grande que podía destruir o sanar, dependiendo de cómo la manejáramos. Sí, dije finalmente. Estoy lista. Es hora de que mi hijo sepa quién es su verdadera madre. Y es hora de que sepa que nunca, jamás, lo abandoné. Adrián planificó cada detalle del encuentro con la precisión de un cirujano, preparando una operación delicada. No podíamos simplemente aparecer en la puerta de Ezequiel y soltarle esta bomba. Necesitábamos controlarlo todo, el lugar, el momento, la atmósfera. Necesitábamos que él estuviera lo suficientemente calmado para escuchar, pero no tan cómodo como para poder escapar de la conversación. Lo citaremos en mi oficina, dijo Adrián. Terreno neutral. Le diré que es sobre la venta de tu casa, que hay irregularidades legales que necesitan discutirse. Vendrá porque pensará que puede intimidarme o comprarme. No sabrá que tú estarás allí. ¿Y Samara?, pregunté. Le pediremos específicamente que venga solo. Asuntos legales confidenciales. Si trae a Samara, la haremos esperar afuera. Esto es entre tú y él. Nadie más. Pasé los siguientes 3 días preparándome. No físicamente. No importaba qué ropa usara o cómo me peinara. Me preparé emocionalmente. Ensayé en mi mente 1000 veces cómo comenzaría la conversación. ¿Qué diría primero? ¿Cómo reaccionaría si él gritaba, si me insultaba, si se negaba a escuchar? Ivana vino a quedarse conmigo en el hotel esos días. Me ayudó a organizarme, me recordó comer cuando olvidaba hacerlo, me abrazó cuando el peso de todo esto se volvía demasiado pesado. Una noche, sentadas en la pequeña habitación, me hizo una pregunta que había estado evitando. ¿Y si después de ver todas las pruebas, todavía no te cree? ¿Y si el odio es más fuerte que la verdad? Me quedé en silencio largo rato antes de responder. Entonces al menos sabré que hice todo lo posible, que no me rendí sin pelear, que intenté recuperar a mi hijo incluso cuando él me odiaba. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Era un martes gris, con nubes densas que amenazaban lluvia. Llegué a la oficina de Adrián 2 horas antes de la cita programada. Claudio ya estaba allí, vestido con un traje viejo pero limpio. Se veía nervioso. Más nervioso que yo. Señora Chávez, me dijo cuando entré, quiero que sepa que si esto sale mal, si Ezequiel reacciona violentamente o si las cosas se complican, yo asumiré toda la responsabilidad. Usted no tiene que cargar con nada más. Claudio, los dos somos víctimas de los Melgar. De maneras diferentes, pero ambos perdimos años de nuestras vidas por su codicia. Ya es hora de liberarnos. Adrián había preparado la sala de reuniones como un pequeño tribunal. En el centro de la mesa larga estaban todas las pruebas organizadas en carpetas etiquetadas. Documentos del hospital. Testimonios. Fotografías. La pulsera dentro de una bolsa transparente. Y sobre todo, el sobresellado con los resultados del ADN. Fátima, te quedarás en mi oficina privada hasta que yo te llame, explicó Adrián. Quiero que Ezequiel entre, se siente, y esté relativamente calmado antes de que aparezcas. Si te ve de inmediato, podría irse antes de escuchar cualquier cosa. Asentí. No me gustaba la idea de esconderme, pero entendía la estrategia. Esto no era sobre orgullo. Era sobre hacer que mi hijo escuchara la verdad. A las 3 de la tarde, exactamente a la hora acordada, escuché la puerta principal de la oficina abrirse. Desde donde estaba, detrás de la puerta entreabierta de la oficina de Adrián, podía ver parcialmente la sala de reuniones. Vi a Ezequiel entrar. Vestía un traje caro pero arrugado.
Se veía cansado, más delgado de lo que recordaba. Tenía ojeras profundas y su cabello necesitaba un corte. Samara no estaba con él. Bien. Señor Melgar, gracias por venir, escuché la voz profesional de Adrián. Por favor, tome asiento. Ezequiel se sentó en la silla frente a la mesa llena de carpetas. Vi cómo sus ojos las examinaban con desconfianza. ¿De qué se trata todo esto? Dijo que había irregularidades con la casa de Fátima Chávez. Escuchar mi nombre en su boca, dicho con tanto desdén, me cortó como un cuchillo. Hay bastante más que irregularidades, dijo Adrián, su tono todavía calmado. Hay fraude, falsificación de documentos y robo. Pero antes de entrar en los detalles legales, hay alguien que necesita hablar con usted. Adrián miró hacia donde yo estaba escondida y asintió. Era mi señal. Respiré profundo, abrí la puerta completamente y caminé hacia la sala de reuniones. Ezequiel me vio y su rostro se transformó. La sorpresa dio paso a la ira en cuestión de segundos. ¿Qué hace ella aquí? Se puso de pie bruscamente. ¿Esto es una trampa? Me citó bajo falsos pretextos para emboscarme con esta mujer. Siéntese, señor Melgar, dijo Adrián con voz firme. Y le sugiero que escuche lo que tenemos que decirle antes de hacer más acusaciones. No tengo nada que hablar con ella. Vendió su casa legalmente. Firmó los papeles. Nunca firmé nada, dije. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Falsificaste mi firma. Vendiste mi casa sin mi permiso. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es esto. Tomé la primera carpeta y la puse frente a él. Ábrela. Ezequiel me miró con odio puro. Pero la curiosidad o tal vez el miedo lo hicieron obedecer. Abrió la carpeta. Dentro estaban las copias de los registros del hospital que Claudio había guardado durante 32 años. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Es la verdad sobre tu nacimiento, dije. La verdad que los Melgar escondieron toda tu vida. En ese momento, Claudio se levantó de donde había estado sentado silenciosamente en una esquina. Ezequiel lo miró sin reconocerlo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Claudio Nava. Hace 32 años trabajaba en el Hospital San Rafael. Y fui yo quien te robó de los brazos de tu verdadera madre. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. Ezequiel miró a Claudio, luego a mí, luego a Adrián, como buscando alguna señal de que esto era una broma cruel. ¿De qué están hablando? Su voz sonaba menos segura ahora. Me senté frente a él, aunque cada célula de mi cuerpo quería abrazarlo y llorar. Mantuve la compostura. Ezequiel, hace 32 años di a luz a un bebé hermoso en el Hospital San Rafael. Tenía 22 años. Estaba sola. No tenía dinero. Pero tenía amor. Todo el amor del mundo para ese bebé. Y 3 días después de nacer, me dijeron que había muerto. Vi cómo su rostro cambiaba. Algo en mis palabras había tocado una cuerda. Me mostraron un certificado de defunción, continué. Me dijeron que había sido muy rápido. Complicaciones respiratorias. Me ofrecieron cremación gratuita. Yo estaba destruida. No podía procesar que mi bebé estuviera muerto. Pero no tenía dinero para una autopsia privada. No tenía recursos para pelear. Así que acepté sus palabras. Empujé otra carpeta hacia él. Estos son los diarios que escribí durante los meses siguientes. Lee cualquier página. Lee sobre mi dolor. Lee sobre cómo intenté una y otra vez obtener más información sobre la muerte de mi bebé. Lee sobre cómo pasé años sin poder superarlo. Ezequiel abrió el diario en una página al azar. Reconocí mi letra de hace décadas, temblorosa y manchada con lágrimas viejas. Leí por encima de su hombro las palabras que había escrito. No puedo dejar de pensar en su carita. En sus manitas perfectas. En el peso de su cuerpo contra mi pecho. ¿Por qué se lo llevó Dios tan rápido? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me castigan así? Vi cómo los ojos de Ezequiel recorrían las palabras. Su mandíbula se tensó. Esto no prueba nada, dijo, pero su voz sonaba menos convincente. Cualquiera puede escribir un diario falso. Tienes razón, dije calmadamente. Por eso tenemos esto.
Adrián puso el sobre con los resultados del ADN sobre la mesa. Hace una semana, explicó Adrián, obtuvimos muestras de ADN tuyas y de Fátima. Las enviamos a un laboratorio certificado. Los resultados están en ese sobre. ¿Quieres abrirlo? Ezequiel miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Esto es ridículo. Yo sé quiénes fueron mis padres. Los Melgar. Y sé lo que hicieron. Sé que me adoptaron. Y sé, su voz se quebró ligeramente, sé que mi madre biológica me vendió por dinero. Esa es la mentira que querían que creyeras, dije. Las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer todavía. La señora Melgar escribió esa carta para proteger su memoria, para que nunca buscaras la verdad. Pero la verdad es que nunca te vendí. Te robaron. Y pasé 32 años llorando tu muerte. Claudio dio un paso al frente. Señor Melgar, los Melgar me pagaron $100,000 por robarte. Aquí están los registros bancarios de esa transacción. Aquí está mi confesión escrita y firmada. Y aquí está el testimonio de una enfermera que estuvo presente y siempre sospechó que algo malo había pasado. Pusimos documento tras documento frente a Ezequiel. Lo abrumamos con la verdad. Con pruebas irrefutables. Con evidencia que no podía ser ignorada o descartada. Abre los resultados del ADN, le dije suavemente. Y sabrás con certeza científica que soy tu madre. Que siempre fui tu madre. Y que nunca, jamás, te abandoné. Ezequiel miró el sobre sin tocarlo. Sus manos temblaban visiblemente sobre la mesa. Podía ver la guerra que se libraba dentro de él. 32 años creyendo una identidad. 6 meses odiándome por algo que la carta de los Melgar le había hecho creer. Y ahora, toda esta evidencia desafiando todo lo que pensaba que sabía. Ábrelo, repetí. Mi voz era firme pero gentil. O si prefieres, lo abro yo. No respondió. Solo seguía mirando el sobre como si dentro hubiera una bomba a punto de explotar. En cierto modo, la había. Una bomba de verdad que destruiría la narrativa de odio que había construido contra mí. Extendí mi mano y tomé el sobre. Lo abrí despacio, sacando las hojas oficiales del laboratorio. Las puse frente a él, señalando la línea más importante. Probabilidad de maternidad, 99.9%. Ezequiel Melgar es hijo biológico de Fátima Chávez. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros. Científicas. Irrefutables. Finales. Ezequiel tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó una vez. 2 veces. 3 veces. Como si leerlos más veces pudiera cambiar los resultados. Sus ojos se movían de un lado a otro, procesando números y gráficos que confirmaban lo que todos los demás documentos ya habían sugerido. No, susurró finalmente. No, esto no puede ser verdad. Pero lo es, dijo Claudio. Su voz era pesada con 32 años de culpa. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Destruí tu vida y la de ella por dinero. Por maldito dinero que gasté en deudas de juego. Te robé de tu madre. Le robé a ella su hijo. Y los Melgar te robaron la verdad sobre quién eras. Ezequiel se puso de pie bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un ruido fuerte. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala de reuniones como un animal enjaulado. Esto no tiene sentido. La carta de mi madre decía. La carta de la mujer que te robó, lo corregí. No era tu madre, Ezequiel. Era una ladrona. Una mujer desesperada que quería un hijo y no le importó destruir vidas para conseguirlo. No hables así de ella, gritó, dándose vuelta para mirarme. Sus ojos estaban rojos. Ella me crió. Me amó. Me dio todo. Te dio todo excepto la verdad, dije levantándome también. Te dio una vida construida sobre el robo de otra vida. La mía. La tuya. Nos robó 32 años juntos. ¿Y qué esperabas que hiciera con esa información? Su voz se quebró. ¿Aparecer en tu vida y decir, hola mamá, perdón por odiarte? ¿Después de que la carta decía que me vendiste? ¿Después de que supuestamente aceptaste dinero por mí? Nunca acepté nada. Mi voz subió de volumen por primera vez. Me robaron a mi bebé mientras dormía.
Me dijeron que habías muerto y tuve que vivir con ese dolor cada día de mi vida. Cada cumpleaños tuyo que pasaba sin saber que estabas vivo. Cada Navidad llorando por un hijo que creía muerto. Las lágrimas finalmente cayeron por mi rostro. No intenté detenerlas. Y cuando finalmente volviste a mi vida, cuando el destino nos reunió sin que ninguno de los dos lo supiera, me trataste como basura. Vendiste mi casa. Me exigiste dinero. Me hiciste sentir como si no valiera nada. Y lo peor es que yo dejé que lo hicieras porque no sabía. No sabía que eras mi bebé robado. Ezequiel se quedó inmóvil. Las lágrimas también corrían por su rostro ahora. Yo no sabía, susurró. No sabía quién eras. La carta solo decía tu nombre. No tenía foto. No tenía dirección. Solo sabía que eras Fátima Chávez y que supuestamente me habías vendido. Y cuando te encontré, cuando descubrí dónde vivías, solo vi. ¿Qué viste?, pregunté. ¿Una mujer pobre? ¿Una mujer vieja que limpiaba casas? Y eso confirmó en tu mente que yo era el tipo de persona que vendería a su hijo. Bajó la cabeza. No respondió. Pero su silencio era respuesta suficiente. Adrián intervino, su voz profesional cortando la tensión emocional. Señor Melgar, necesita entender la magnitud de lo que pasó aquí. Los Melgar cometieron múltiples delitos. Soborno. Falsificación de documentos. Secuestro. Y al final, cuando la señora Melgar se dio cuenta de que estaba muriendo, en lugar de confesar la verdad completa, te dejó una mentira final diseñada para que nunca buscaras a tu verdadera madre. Claudio dio un paso hacia Ezequiel. Ella sabía que si le decía la verdad, tú podrías odiarla. Odiar su memoria. Pero si te hacía creer que tu madre biológica te había abandonado voluntariamente, entonces ella seguiría siendo la heroína. La mujer que te salvó de una madre terrible. Fue su última manipulación. Ezequiel se dejó caer de nuevo en la silla. Puso su cabeza entre las manos. Durante 6 meses he estado buscándote, dijo con voz amortiguada. Buscando a Fátima Chávez. Planeando cómo hacerte pagar por lo que pensé que habías hecho. Cuando finalmente te encontré, cuando vi que vivías en esa casa modesta, que trabajabas limpiando, pensé que era justicia. Pensé que te haría sentir lo que yo sentí cuando descubrí que me habían vendido. Pero no te vendí, repetí. Me senté de nuevo, agotada emocionalmente. Te amé desde el momento en que supe que existías. Te llevé en mi vientre con amor. Di a luz sola y asustada, pero feliz de tenerte. Y cuando me dijeron que habías muerto, una parte de mí murió también. Tomé la pequeña pulsera del hospital y la puse frente a él. Esto es lo único que los Melgar guardaron de tu verdadero nacimiento. Tu pulsera de identificación. La que te pusieron cuando naciste. Con mi apellido. Chávez. No Melgar. Chávez. Ezequiel tomó la pulsera con dedos temblorosos. La miró como si fuera un objeto sagrado. Leyó el nombre escrito a mano con tinta que había resistido 32 años. Bebé Chávez, leyó en voz alta. Madre. Fátima. El silencio que siguió fue diferente. No era tenso ni hostil. Era pesado con el peso de una verdad que finalmente había sido dicha. Una verdad que cambiaba todo. ¿Qué hice?, susurró Ezequiel. Dios mío, ¿qué te hice? Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lágrimas de dolor, de culpa, de pérdida acumulada. Me levanté y caminé hacia él. Puse mi mano en su hombro. Él se tensó por un momento, luego se relajó bajo mi toque. No sabías, dije suavemente. Los Melgar se aseguraron de que no supieras. Esta no es tu culpa. Vendí tu casa, lloró. Te exigí dinero. Te traté como si fueras nada. Y todo este tiempo eras mi madre. Mi verdadera madre que lloró mi muerte durante 32 años. Sí, dije simplemente. Pero ahora sabemos la verdad. Ahora podemos empezar de nuevo. Adrián se aclaró la garganta. Hay asuntos legales que resolver. La venta de la casa fue fraudulenta. Fátima tiene derecho a recuperarla. Y el dinero que le exigiste. Lo devolveré, interrumpió Ezequiel rápidamente. Todo. No tengo mucho ahora.
Gasté casi toda la herencia en estos 6 meses de locura. Pero lo que tengo es tuyo. Es lo mínimo. No quiero tu dinero, dije. Nunca quise tu dinero. Solo quería a mi hijo. Ezequiel me miró finalmente. Sus ojos rojos e hinchados de llorar. Y en esos ojos vi algo que no había visto en meses. Vi al niño pequeño que había perdido hace tanto tiempo. Vi vulnerabilidad. Vi miedo. Pero también vi esperanza. No sé cómo hacer esto, admitió. No sé cómo ser tu hijo ahora. Después de todo lo que pasó. Yo tampoco sé cómo ser tu madre ahora, respondí honestamente. Perdimos 32 años. No podemos recuperar ese tiempo. Pero podemos empezar desde aquí. Desde ahora. Desde la verdad. Claudio, que había permanecido en silencio, habló de nuevo. Ezequiel, sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero te ruego que no castigues a Fátima por lo que yo hice. Por lo que los Melgar hicieron. Ella es inocente en todo esto. Es una víctima igual que tú. Ezequiel asintió lentamente. Lo sé. Ahora lo sé. Adrián comenzó a organizar los documentos. Voy a preparar los papeles para revertir la venta de la casa. También voy a documentar todo esto en caso de que quieran tomar acciones legales contra el estado de los Melgar o contra el hospital. Pero esa es su decisión. Miré a Ezequiel. Él me miró de vuelta. ¿Tú quieres demandar?, me preguntó. No, respondí después de pensar un momento. Quiero paz. Quiero recuperar mi casa. Quiero conocer a mi hijo. Lo demás puede esperar. Ezequiel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Samara, dijo de repente. Tengo que hablar con Samara. Ella fue parte de todo esto. Me animó a buscarte. Me dijo que tenía derecho a hacerte pagar. Fue idea de ella vender la casa. Lo sé, dije. Y lo sabía. Desde el principio había sabido que Samara era la fuerza detrás de la crueldad de Ezequiel. Pero también sabía que Ezequiel era un adulto. Había elegido escucharla. Había elegido creer lo peor de mí sin investigar. Esa conversación es entre tú y ella, le dije. Pero Ezequiel, necesito que entiendas algo. Si quieres que yo sea parte de tu vida nuevamente, si quieres intentar construir una relación de madre e hijo después de todo esto, entonces necesitas estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Y necesitas estar dispuesto a poner límites. Asintió lentamente. Lo haré. Te lo prometo. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Me senté de nuevo frente a él y tomé sus manos entre las mías. Eran manos grandes, de hombre adulto, pero por un momento pude imaginar las manitas de bebé que había sostenido brevemente hace 32 años. No puedo prometerte que esto será fácil, le dije. Tengo dolor. Tengo resentimiento. Tengo años de lágrimas que no desaparecerán solo porque ahora sabemos la verdad. Pero puedo prometerte que estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a conocerte, a escucharte, a construir algo nuevo de las ruinas de lo que nos robaron. Ezequiel apretó mis manos. No merezco tu perdón. Tal vez no, admití. Pero te lo voy a dar de todas formas. Porque eres mi hijo. Y porque ya perdimos suficiente tiempo. Las semanas siguientes fueron extrañas y difíciles. Ezequiel cumplió su palabra. Los papeles de la venta fraudulenta de mi casa fueron revertidos. Legalmente, la propiedad volvió a mi nombre. Pero cuando llegó el momento de regresar, me quedé parada frente a la puerta sin poder entrar. Demasiados recuerdos dolorosos. Demasiadas paredes que habían sido testigos de mi humillación. Ezequiel estaba conmigo ese día. Abrió la puerta con la llave que ahora me devolvía. No tienes que vivir aquí si no quieres, me dijo. Puedo ayudarte a vender la casa de verdad esta vez. Conseguirte algo nuevo. Algo sin estos recuerdos. Entré despacio. La casa estaba vacía en su mayoría. Los nuevos compradores habían comenzado a mudarse cuando los papeles legales detuvieron todo. Habían dejado algunas cosas atrás en su prisa por irse. Mis pasos resonaban en las habitaciones vacías. No, dije finalmente. Esta casa es mía. La compré con mi sudor. No voy a dejar que lo que pasó me la quite. Pero necesita ser diferente. Necesita nuevos recuerdos.
Y así comenzamos. Ezequiel trajo sus propias manos y su dinero restante. Pintamos paredes. Reparamos lo que estaba roto. Pusimos pisos nuevos donde los viejos estaban manchados con lágrimas y dolor. Trabajamos lado a lado, a veces en silencio, a veces hablando de cosas pequeñas e insignificantes. Aprendiendo a estar juntos sin el peso aplastante de la verdad que ahora compartíamos. Samara nunca volvió. Ezequiel me contó que cuando le reveló toda la verdad, cuando le mostró las pruebas de ADN y los documentos, ella había gritado que estaba siendo manipulado, que yo había falsificado todo, que era una mentirosa buscando quitarle el dinero que le quedaba. Ezequiel le pidió que se fuera esa misma noche. 2 días después, Samara había vaciado su cuenta bancaria conjunta y desaparecido. No dejó nota. No dejó explicación. Solo tomó lo que pudo y huyó como la rata que siempre había sido. Lo siento, me dijo Ezequiel cuando me lo contó. Debí haber visto quién era realmente. El amor nos ciega, respondí. Todos hemos amado a las personas equivocadas en algún momento. Una tarde, mientras pintábamos la sala de un color amarillo suave que traía luz a los rincones oscuros, Ezequiel dejó la brocha y me miró. ¿Puedo preguntarte algo sobre mi padre? Mi padre biológico. Era la primera vez que preguntaba sobre Ricardo. Respiré profundo. Se llamaba Ricardo Chávez. Lo conocí cuando tenía 24 años, 2 años después de que naciste tú. Era encantador al principio. Me hizo sentir especial. Me embaracé rápidamente de mi segundo hijo, el que yo creía que era mi único hijo. Le puse Ezequiel también, por el bebé que había perdido. Pensé que era una forma de honrar su memoria. Ezequiel asintió, procesando que había otro niño, un medio hermano que nunca conoció. ¿Y qué pasó con él? Con ese Ezequiel. Las lágrimas vinieron sin previo aviso. Nació prematuro. Vivió solo 6 horas. Ricardo me culpó. Dijo que era mi castigo por algo que debía haber hecho mal. Me dejó en el hospital, sola otra vez, llorando otro hijo muerto. 2 hijos perdidos en 2 años. Pensé que Dios me estaba castigando por algo. Ezequiel dejó la brocha completamente y vino a abrazarme. Fue el primer abrazo real que compartimos. Torpón, incierto, pero real. No fue tu culpa, susurró. Nada de esto fue tu culpa. Lo sé ahora, respondí. Pero durante años lo creí. Seguimos trabajando en la casa. Y mientras trabajábamos, hablábamos. Le conté sobre mi vida, sobre los años de soledad, sobre cómo me obligué a seguir adelante incluso cuando todo en mí quería rendirse. Él me contó sobre crecer como Ezequiel Melgar, sobre las escuelas privadas y los viajes internacionales, pero también sobre sentirse siempre diferente, siempre fuera de lugar, sin saber por qué. Siempre sentí que algo estaba mal, admitió un día. Como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Ahora sé por qué. Estaba viviendo la vida que me robaron. La vida que debía haber tenido contigo era diferente. Más pobre tal vez, pero real. Un mes después de que comenzamos a reconstruir la casa, algo sucedió que cambió todo nuevamente. Estaba organizando cajas en el ático cuando encontré algo que Samara había dejado atrás. Una carta. Dirigida a Ezequiel pero nunca enviada. La abrí, sabiendo que no debía, pero incapaz de resistir. La carta era de Samara. Fechada justo antes de que huyera. Y en ella confesaba todo. Confesaba que había conocido sobre los Melgar y la herencia antes de conocer a Ezequiel. Que lo había buscado específicamente cuando supo que había heredado millones. Que cada momento de su relación había sido calculado para acceder a ese dinero. Y confesaba algo más. Algo que me heló la sangre. Ella había encontrado la carta de la señora Melgar antes que Ezequiel. La había escondido durante meses. Y solo se la mostró cuando el dinero comenzó a acabarse, sabiendo que Ezequiel en su dolor y confusión buscaría a su madre biológica para desquitarse. Samara había orquestado todo. El odio. La búsqueda. La venganza. Todo para poder controlar a Ezequiel y seguir teniendo acceso al dinero restante. Bajé del ático con la carta en manos temblorosas. Ezequiel estaba en la cocina preparando café. Le mostré la carta sin decir palabra. Lo vi leer. Vi cómo su rostro pasaba por shock, ira, dolor, y finalmente una especie de aceptación cansada.
Ella nunca me amó, dijo cuando terminó de leer. Todo fue mentira desde el principio. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Él arrugó la carta en su puño. No lo sientas. En cierto modo es un alivio. Significa que no perdí el amor de mi vida. Solo perdí a una estafadora. Y eso puedo superarlo. Esa noche, sentados en la sala recién pintada, tomando café en tazas desparejas que había comprado en el mercado, Ezequiel me hizo una pregunta que había estado esperando. ¿Puedo llamarte mamá? Las lágrimas vinieron instantáneamente. 32 años esperando escuchar esa palabra de sus labios. Sí, susurré. Por favor. Y entonces, por primera vez en más de 3 décadas, mi hijo me llamó mamá. Y yo finalmente, pude abrazarlo sabiendo quién era. Sabiendo que el bebé que lloré durante tanto tiempo estaba vivo. Estaba aquí. Estaba conmigo. La casa se llenó de vida nuevamente. Pero esta vez era vida real. Risas genuinas. Conversaciones honestas. Comidas compartidas en la mesa de la cocina. Ezequiel comenzó a trabajar, un empleo honesto en una oficina, reconstruyendo su vida desde cero. Yo volví a mi rutina, pero ahora con un propósito diferente. Ya no estaba sola. Ya no era invisible. Un domingo por la tarde, 2 meses después de la revelación, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Ivana con una tarta de cumpleaños. Sé que tu cumpleaños fue hace meses, dijo con una sonrisa. Pero pensé que merecía celebrarlo de verdad esta vez. Ezequiel apareció detrás de mí. ¿Invitaste a más gente?, le pregunté. Solo a los que importan, respondió. Y entraron. Ivana, Adrián con su familia, Miriam la enfermera que había testificado, y hasta Claudio, el hombre que había cargado su culpa durante décadas y finalmente la había dejado ir al decir la verdad. Nos sentamos todos alrededor de mi mesa. Comimos tarta. Contamos historias. Reímos. Y por primera vez en 32 años, celebré un cumpleaños rodeada de familia real. De gente que me amaba no por lo que podía darles, sino por quién era. Han pasado 6 meses desde aquel día en la oficina de Adrián, cuando la verdad finalmente salió a la luz. 6 meses desde que recuperé a mi hijo. No al bebé que me robaron, ese tiempo ya no volverá jamás. Pero recuperé al hombre en el que se convirtió. Y estamos aprendiendo juntos qué significa ser familia cuando todo lo que teníamos antes era dolor y mentiras. La casa ya no se siente vacía. Ezequiel no vive aquí conmigo. Eso sería demasiado pronto y ambos lo sabemos. Tiene su propio departamento pequeño del otro lado de la ciudad. Pero viene a cenar 3 veces por semana. A veces trae ingredientes y cocinamos juntos. Otras veces simplemente llega cansado del trabajo y yo ya tengo la comida lista. Son momentos sencillos, ordinarios. Pero para alguien que pensó que había perdido a su hijo 2 veces, lo ordinario es extraordinario. Todavía hay días difíciles. Días donde el peso de los años perdidos nos aplasta. Días donde Ezequiel mira fotos de su infancia con los Melgar y no sabe si debe sentir gratitud por la vida que tuvieron o rabia por la vida que le robaron. Días donde yo miro su rostro adulto e intento ver al bebé que sostuve por 3 días antes de que me lo arrancaran de los brazos. En esos días difíciles, hablamos. No escondemos el dolor. No fingimos que todo está bien. Nos sentamos juntos en el silencio o en las palabras, y simplemente existimos en esa incomodidad hasta que pasa. Porque eso es lo que hace la familia real. No huye del dolor. Lo atraviesa junta. Claudio viene a visitarnos una vez al mes. Al principio Ezequiel no podía ni mirarlo. El hombre que físicamente lo robó de mi lado. Pero con el tiempo, viendo cómo Claudio cargaba su culpa como piedras en los hombros, viendo cómo había arriesgado todo para contarnos la verdad, algo en Ezequiel se ablandó. No es perdón completo. No sé si eso llegará alguna vez. Pero es aceptación de que Claudio también fue víctima de su propia debilidad y de la codicia de los Melgar. Miriam, la enfermera, se ha convertido en una amiga cercana. Viene a tomar café los domingos y me cuenta historias de sus nietos. A veces miro a Ezequiel y me pregunto si algún día tendré nietos propios. Si tendré la oportunidad de ser abuela de una forma que nunca pude ser madre completamente. Pero no pregunto. No presiono. Dejo que el futuro llegue a su propio tiempo. Ivana dice que me veo diferente ahora. Más liviana.
como si hubiera dejado ir un peso que cargaba desde hace décadas. Tiene razón. Durante 32 años cargué el dolor de un hijo muerto. Era un dolor que nunca sanaba porque ¿cómo sanas de perder un bebé? Pero ahora sé que no estaba muerto. Y aunque perdimos todo ese tiempo, aunque nunca recuperaré esos años, al menos ahora tengo respuestas. Tengo verdad. Y tengo a mi hijo de vuelta, aunque sea de esta forma complicada y fragmentada. El dinero que Ezequiel me exigió nunca se pagó. Él intentó devolverme cada centavo que tomó de la supuesta venta de la casa, pero le dije que lo guardara, que lo invirtiera en su futuro, que construyera algo real con eso en lugar de dejarlo ser otro recordatorio de los errores cometidos bajo el hechizo de mentiras de Samara. Hablando de Samara, nunca volvió. Escuchamos rumores de que está en otro país, probablemente buscando su próxima víctima. Ezequiel presentó papeles de divorcio que ella nunca contestó. En unos meses estará legalmente libre de ella. Y aunque sé que esa relación lo lastimó profundamente, también sé que fue necesaria. Porque fue a través de Samara y su manipulación que Ezequiel finalmente me encontró. De la forma más dolorosa posible, sí. Pero nos encontró. A veces pienso en los Melgar. En el señor y la señora que estaban tan desesperados por un hijo que destruyeron vidas para conseguir uno. Me pregunto si realmente amaron a Ezequiel o si era solo otra posesión para ellos. Otra cosa que el dinero podía comprar. Ezequiel dice que sí lo amaron, a su manera. Que fueron buenos padres dentro de la mentira en la que vivían. Y yo trato de aceptar eso. Trato de no odiar a gente muerta que ya no puede defenderse ni pedir perdón. Lo que sí sé es esto. El amor real no se construye sobre mentiras. No se construye robando. No se construye destruyendo a otros para obtener lo que quieres. El amor real es lo que Ezequiel y yo estamos construyendo ahora. Despacio. Con verdad. Con todas nuestras cicatrices visibles. Ayer Ezequiel trajo una caja cuando vino a cenar. Dentro había algo que me hizo llorar de nuevo. Era el osito de peluche que yo había guardado durante 32 años. El que compré cuando estaba embarazada de él. El que nunca pude darle porque me dijeron que estaba muerto. Lo encontré en tus cosas, dijo. Pensé que tal vez era hora de que finalmente lo tuviera. Lo tomé entre mis manos. Viejo, desgastado, pero todavía intacto. Como nosotros. Quédatelo tú, le dije. Es tuyo. Siempre lo fue. Y en ese momento, con ese osito gastado entre nosotros, sentí que algo sanaba. No completamente. Nunca completamente. Pero lo suficiente para seguir adelante. Esta mañana me desperté y por primera vez en décadas, no pensé inmediatamente en el bebé que perdí. Pensé en el hombre que recuperé. Pensé en la cena que prepararía esta noche. Pensé en la vida que todavía tengo por delante. Una vida que incluye a mi hijo. Mi verdadero hijo que me fue robado, pero que finalmente encontró el camino de regreso a mí. No sé qué nos depara el futuro. No sé si Ezequiel alguna vez podrá llamarme mamá sin que una parte de él piense en la mujer que lo crió bajo mentiras. No sé si yo podré mirarlo sin ver los años perdidos. Pero sé esto, estamos intentándolo. Y eso es más de lo que tenía hace 6 meses. Así que si estás leyendo esto, si estás escuchando mi historia, quiero que sepas algo. Quiero que entiendas que la familia no siempre es lo que parece. Que el amor puede sobrevivir décadas de separación. Que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que las mentiras más cómodas. Y que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que te fue robado. Me quitaron 32 años con mi hijo. 32 años de cumpleaños y primeros días de escuela y graduaciones y todos los momentos pequeños que hacen una vida. Nadie puede devolverme eso. Pero tengo ahora. Tengo hoy. Y tengo cada día que viene después de este. Y eso, después de todo el dolor y las lágrimas y la traición, eso es suficiente. Así que te pregunto, ¿y tú? ¿Alguna vez sentiste que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Alguna vez te robaron algo tan valioso que pensaste que nunca te recuperarías? Porque si es así, quiero que sepas que la recuperación es posible. La sanación es posible. No será fácil. No será rápida. Pero es posible. Yo soy la prueba viviente de eso. Soy Fátima Chávez. Tengo 67 años. Y finalmente, después de 3 décadas de luto, tengo a mi hijo de vuelta.
Y eso lo cambia todo.